Bienvenidos de nuevo a la sección sobre Deep Learning de este curso. En la clase anterior, recordad, estuvimos instalando una serie de paquetes que voy a empezar a utilizar a partir de ahora. Dejadme en primer lugar guardar este propio script con los comentarios para que tengáis acceso directamente a la instrucción de cómo instalar Theano, Keras y TensorFlow. Recordad que ya estamos en la parte 8 del curso, Deep Learning, sección número 39, redes neuronales artificiales. Yo voy a llamar a mi script Artificial Neural Network, ANN.py. Perfecto. Y voy a dividir este script en varias partes, ¿de acuerdo? La parte número 1 va a tener que ver con el preprocesado de datos, que ya sabéis que es básicamente una de las partes fundamentales cuando trabajamos con este tipo de algoritmos dentro del Machine Learning. Dejadme hacer aquí una ejecución rápida para que me cambie la carpeta a la pertinente y así tener acceso directo al CSV. Recordad que siempre es importante preparar los datos correctamente para a continuación aplicar el algoritmo que sea, en este caso el de las redes neuronales artificiales. Bueno, pues si habéis entendido el problema comercial que os he explicado anteriormente, estamos frente a un problema de clasificación. Tenemos una serie de variables independientes que son información que nos dan el banco sobre sus clientes y estamos intentando predecir un resultado binario como variable dependiente, de modo que será 1 si el cliente abandona el banco y 0 si el cliente se queda en el banco. Así que básicamente es un problema de clasificación. ¿Y qué tenemos sobre problemas de clasificación? Pues tenemos toda una parte dentro del curso a la que podemos acceder. De hecho, recordad que la parte de número 3 era con problemas de clasificación y que en su día ya creé una plantilla classificationtemplate.py con toda la información que creíamos que nos iba a hacer falta en procesos de clasificación. Pues bueno, ahora es un buen momento para recuperar esa plantilla porque, como os he dicho, básicamente lo que voy a hacer es resolver un problema de clasificación. Recordad que pues aquí habíamos hablado de la carga de librerías, la carga de información, dividir el dataset en entrenamiento y testing, cómo utilizábamos la función predict, la función el clasificador pertinente, incluso las técnicas de la matriz de confusión. Evidentemente yo ahora tengo demasiadas variables independientes como para hacer una representación gráfica interesante, ¿no? Por tanto, la parte del final no tendré mucho que visualizar porque no tendré espacios suficientes con tantas variables. Sí, con dos variables independientes es interesante y es fácil hacer el gráfico, pero en este caso, pues la parte de representación gráfica no es precisamente la más interesante. Así que de momento voy a tomar justo antes de donde empieza la representación gráfica, es decir, hasta la matriz de confusión, y evidentemente desde la carga de librerías. Todas estas instrucciones de momento las copio desde aquí. Llego, como os digo, hasta la matriz de confusión para así poder elaborar y validar que nuestro modelo clasifica correctamente. Me lo traigo todo a mi plantilla de red neuronal artificial y lo pegamos. Entonces ahora voy a poder manejar mejor las secciones partiendo de lo que ya sabíamos hacer como procesos de clasificación. Bueno, la carga de librerías, pues yo creo que la carga de librerías poco hay que decir, son las mismas que hemos utilizado durante todo el curso y estas mismas tres nos van a acompañar en la sección de redes neuronales. Lo segundo es la carga del conjunto de datos. Antes de importar el conjunto de datos, lo que tenemos que hacer es indicar el archivo correcto que quiero cargar. En mi caso, recordad que estábamos en la parte número 8 del curso, sección número 39, redes neuronales artificiales. El nombre del dataset no es Churn Modeling, no es Social Network Data.csv, sino que es, ahora sí, Churn Modeling.csv. Por tanto, hay que hacer este cambio y gracias a ello, simplemente utilizando a pandas, podemos cargar el dataset que aparecerá ahora y así en la sección de variables. Vale, perfecto, pues fijaros qué fácil es, precisamente porque ya disponemos de nuestra librería. Podemos echarle un vistazo al dataset. Vemos que se ha cargado correctamente, es el que hemos observado antes. Tenemos información de muchos clientes del banco. El banco ha recopilado información acerca de los mismos, observando si después de 6 meses el cliente se ha quedado o no en el banco. ¿De acuerdo? Entonces la clave para entender aquí es que todo lo que tenemos son variables independientes, todas ellas, salvo la última, que es la variable dependiente, la que quiero utilizar para hacer la predicción de si el usuario dejará o no dejará el banco. Es el valor que estoy intentando predecir a partir de la información del resto de variables independientes. Entonces, estamos justo al inicio para poder crear una red
neuronal artificial. Perfecto, dejadme cerrarlo, luego ya volveré aquí porque habrá que hacer transformaciones a muchas de estas variables para ver si se utilizan o no dentro de la red neuronal artificial. Para ello, lo que tengo que hacer, lo primero de todo, es crear la matriz de características, por supuesto, y el vector de la variable dependiente. Para hacerlo voy a tener que colocar aquí los índices correctos de qué columnas necesito que sean las que forman parte de las variables independientes. A ver, fijémonos, voy a volver a abrir aquí el dataset, lo voy a hacer un poco más grande y vamos a fijarnos con qué variables me quiero quedar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles de ellas? Aquí están todas ellas, de hecho, si lo abro un poco más, creo que me caben todas. Así. Entonces, a ver, ¿qué necesitaría la red neuronal para crear el modelo? Pues número de fila. Bueno, el número de fila creo que estamos todos de acuerdo que no tiene nada que ver con el hecho de que un cliente se quede o no se quede en el banco, por tanto la número 0 queda excluida. La segunda es el identificador del cliente, tampoco tiene ningún impacto el número que le haya dado el banco al cliente para ver si se queda o se va. Siguiente, el apellido. A ver, el apellido, no porque alguien se llame Mitchell o Bartlett, tiene más posibilidades de abandonar el banco, así que tampoco será una de las interesantes que forme parte de la entrada de la red neuronal, así que también quedará excluida. Puntuación del crédito. Bueno, la puntuación sí que puede ser que tenga un impacto, ¿no?, en la decisión del cliente de permanecer en el banco o no. Yo qué sé, podríamos esperar que los clientes con una puntuación de crédito bajo pues son económicamente más inestables y son más propensos a abandonar el banco que un cliente con una puntuación de crédito alto. Definitivamente esta es la primera de las variables independientes que me interesa incluir en la matriz de características. La geografía, pues bueno, es más probable que los amigos de alguien que están en el mismo sitio, las personas que viven todas cerca de una misma región, se comporten de forma similar. Por tanto, todos los de Alemania tendrán unos patrones similares y a su vez diferentes a los de Francia y España respectivamente. El género, pues sí, el género tal vez es probable que los hombres abandonen el banco más que las mujeres o viceversa, no lo sé, sin meternos tampoco en política de hombre y mujer, habrá que verificarlo. La edad, pues la edad también claramente es más probable que los jóvenes abandonen el banco porque otros bancos les ofrecen algo diferente que no las personas mayores, que ya son más estables o ya tienen un cierto recorrido, llevan muchos años en un determinado banco. Pues también podría ser que el estado del banco a largo plazo les dé más seguridad que los nuevos bancos más jóvenes de la región. Por tanto, es probable que la edad sí que influya y, por supuesto, tendrá cierto impacto en que el cliente se quede o no. Así que también incluiremos la edad. Y a partir de aquí, el resto de variables son todas directamente relacionadas con la relación del cliente y el banco, la posición que ocupa dentro del banco en el tipo de cliente, el balance en su cuenta bancaria, número de productos que tiene contratados, si tiene o no tarjeta de crédito, es miembro activo o no del banco, y el sueldo estimado es toda información interesante y de hecho la que más debería repercutir. Entonces tendríamos que comprobar si el tener tarjeta de crédito o no influye, o si el ser activo o no, o el número de productos que tenga contratado. Lo más normal es que si tienes muchos productos contratados, pues te quieras quedar en el banco, ¿no?, más que salirte de él. Pues bueno, esta es la misma lógica en general que seguiríamos para intentar establecer qué variables tienen relación. Entonces fijaros que con nuestra propia lógica podremos decir qué variables independientes podrían tener cierto impacto en que el cliente deje o no el banco, pero no lo sabremos hasta el final que elaboremos la red neuronal, si todas ellas tienen algún impacto, incluso si algunas son totalmente irrelevantes. Para eso estará la red neuronal artificial. Ella será capaz de detectar y ver perfectamente qué correlaciones existen entre las variables independientes y la variable dependiente. Por supuesto, la red neuronal dará pesos más grandes a aquellas variables que tengan mayor impacto dentro de la variable que quiero predecir. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos cuál es excluir, que básicamente son las tres primeras, me voy a quedar desde el credit score hasta el estimated salary y luego la variable exit será la última, así que recuerda que los índices empiezan en 0, voy a quitar la número 0, voy a quitar la columna número 1, la número 2, empezaré en la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta la 12, entonces perfecto, tenemos que incluir desde la número 3 hasta la número 12 en este caso. Bueno, pues perfecto, entonces aquí habrá que cambiar
Aquí tomábamos los índices 2 y 3, este 2 y 3 aquí ya no pinta absolutamente nada, de hecho como no voy a poner la colección de números, solo voy a poner el rango, me puedo quitar el corchete interior y sí que voy a colocar desde la número 3, hemos dicho hasta la 12, recordad que los rangos en Python no incluyen el último elemento, por tanto si quiero del 3 al 12, aquí tengo que escribir del 3 al 13. Así que perfectos, estamos en disposición de crear la matriz de características, selecciono la línea en cuestión, ejecuto y fijaros que ahí aparece la matriz de características X. Lo siguiente es el vector de la variable dependiente, esto es súper fácil, lo que va en la variable dependiente es el valor que quiero predecir. Si las independientes son de la 3 a la 12, pues la número 13, que ya no he incluido, es precisamente la columna que contiene la información que quiero predecir, así que en este caso como segundo parámetro del dataset.ilog será la columna número 13. Así que, pum, lo ejecutamos y por supuesto lo comprobamos. Ahí está, fijaros, contenemos datos ceros y unos, son los datos binarios de si el cliente se queda en el banco o se marcha, esos 10.000 clientes que teníamos. Y con esto ya tenemos la división del dataset en matriz de características y vector de variables dependientes. La próxima sección del código se trata de dividir el conjunto de datos en entrenamiento y testing, pero antes de hacerlo vamos a hacer un pequeño cambio porque antes de pasar directamente a entrenamiento y testing hay algunas variables que merecen un poco de atención. Seguro que sabéis a lo que me estoy refiriendo. Se trata de que, fijaros que tenemos algunas variables categóricas dentro de nuestro dataset. Las variables categóricas no vienen representadas por un número, sino por una palabra o un string. Entonces necesitan ser codificadas exactamente como hicimos cuando hicimos preprocesado en la primera parte del curso hace ya mucho, mucho tiempo. Entonces, dado que necesito codificar el país o el género, entre otros, sería interesante recuperar ese script, así que me voy a la sección número 1, a la parte número 1, preprocesado de datos, y cuando vimos preprocesado de datos dediqué un script a los datos categóricos que conviene recuperar. Entonces voy a venir aquí, voy a seleccionar la parte de codificación de datos categóricos, que como podéis ver es desde mi línea 21 hasta la línea 28, y aquí lo que hace es codificar las variables categóricas en variables dummy. Las variables dummy es una columna para cada una de las categorías y en el interior un 0 o un 1 respectivamente si la observación pertenece o no a dicha categoría. Por tanto, fijaros que al final se trata de traducir todo a valores numéricos codificando de la forma que nos haga falta, en este caso con el codificador del One Hot Encoder y el Label Encoder. Por tanto, esta va a ser interesante para poderla trasladar directamente a nuestro código. De hecho, si os fijáis, las dos últimas que tenéis aquí codifican el vector de término de variables independientes, variables dependientes, perdón, las que queréis predecir. Yo en mi caso esas ya vienen codificadas en 0 y 1, por tanto estas dos líneas no me hacen siquiera falta, así que me basta codificar con la matriz de características X, por tanto me llevo este trocito del código justo aquí debajo antes de dividir el dataset en conjunto de entrenamiento y conjunto de testing. Perfecto, entonces habrá que hacer unos pequeños cambios para decidir qué columnas son las que deben ser transformadas, ¿de acuerdo? Importante, cuando hagáis el cambio vais a pasar de tener una columna como tal donde aparece el país o el género a tener simplemente más columnas, una para cada país y un 0,1 respectivamente en función de si pertenece o no a dicha categoría, ¿de acuerdo? Si le echamos un vistazo por ahora a nuestra matriz X, fijaros que lo tengo que hacer por consola porque es un objeto, no puedo observarlo directamente en el visualizador, pero sí que os podéis fijar que tenemos dos columnas, la número 1 y la número 2, recordad que empezamos en la 0, donde tenemos palabras, ¿de acuerdo? No tenemos números. Y se trata de las categorías. La categoría número 1 es la que corresponde a uno de los 3 países posibles, por tanto la columna número 1 debe ser transformada a variables dummy y luego haremos lo propio con la columna número 2, la del género. Hay que hacerlo por separado porque cada una de ellas tiene que tener una codificación totalmente diferente. Entonces, venimos aquí arriba, vamos a crear un label encoder X en primer lugar para el país, por tanto mi primer codificador lo voy a llamar X1 en este caso, y lo que va a hacer es transformar la columna número 1 de la matriz de características X a variables dummy respectivamente. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es que X actualmente para todas las filas, pero la columna número 1, recordad que en Python empiezan en 0, ¿de acuerdo? Entonces, para la columna número 1, que tome el codificador label encoder X1, en este caso,
y haga un feed transform para ajustar y corregir automáticamente todos los valores que hay en dicha columna número 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo lo que nos hace falta junto con la carga de la librería. Entonces, ¡pam!, automáticamente codifico esa primera columna y fijaros, si vuelvo a pedirle la variable x, ahora ya ha quedado codificada con 0, 2, 0, 0, 1 respectivamente. Hemos creado la transformación, la codificación de variables que me interesaba. Entonces, perfecto, ahora lo único que tengo que hacer es volver a copiar estas dos líneas de código que tenéis aquí abajo y ponerlas justo debajo de las anteriores para hacer un segundo codificador, label encoder x2 en este caso, que se encargue de transformar a categorías o a variables dummy la columna, en este caso, número 0, número 1, número 2, que contendrá 0 o 1 respectivamente para hombre y mujer, ¿de acuerdo? Entonces, la columna número 2 de la matriz de características X debe ser codificada con el label encoder X2 y haciendo un feed transform de dicha columna. Entonces, selecciono estas dos líneas, codifico, pum, y automáticamente, si le echamos un vistazo a la matriz de características X, vemos que, en efecto, la mujer se ha convertido en 0 y el hombre se ha convertido en 1, ¿de acuerdo? No os sintáis ofendidos de uno ser 0 y el otro el 1, ¿de acuerdo? Simplemente es que hemos convertido las variables categóricas respectivamente de strings a números. Recordad que son categóricas, no ordinales en este caso. No existe ningún orden relacional entre variables categóricas. No significa que Francia vaya después que España o antes de Alemania, ¿de acuerdo? No existe ninguna relación de orden ni en el país ni en el género de las personas. Bueno, pues perfecto, ya casi lo tenemos. Hemos, en primer lugar, codificado con 0, 1 y 2 respectivamente las columnas de la matriz de características, y lo siguiente es crear variables ficticias, variables dummy, que separen cada una de las categorías en un 1 o un 0 respectivamente. Por ejemplo, la columna número 1 ahora tiene el 0, el 1 y el 2. Entonces debería transformarse en la columna que solo contendrá los ceros, la columna que solo contendrá los unos y la columna que solo contendrá los doses. Sin embargo, para evitar la trampa de las variables ficticias, no caigáis en esa trampa, recordad que hay que colocar una columna para cada una de las categorías, salvo para una de ellas, para evitar la multicolinealidad. Todos esos problemas ya los hemos hablado en la sección del curso pertinente, simplemente os las estoy refrescando para que aquí, una vez que las apliquéis a vuestra red neuronal, pues no caigáis en esas trampas que ya estuvimos hablando. Entonces, la función OneHotEncoder se va a encargar de ello, y fijaros que en este caso lo único que hay que suministrarle es para qué columna quiero crear variable dummy respectivamente. En este caso no es para la columna número 0, es para la número 1, y luego voy a hacer lo propio para la número 2. Entonces, con estas dos líneas de código las ejecuto y veréis que el dataset ha crecido, ahora tiene más columnas. De hecho, fijaros aquí arriba que ha pasado de tener 10 columnas a tener un total de 12, y de hecho ahora sí que ya puedo abrir porque es tipo Flow 64. Y fijaros que realmente han aparecido una, dos y tres columnas justo al inicio, que si las comparo con las del dataset original, pues podréis observar que donde tenía el país, ¡uy!, se me ha ido, donde teníamos el país de Francia, aquí, ahora hay un 1 en la primera columna. ¿Os fijáis? Los franceses, que eran el número 1, el número 2, el número 3, luego ya nos íbamos a este de aquí, que es el número 6, tienen un 1 en la primera columna. Los españoles tienen un 1 en la columna número 2, la que tiene el índice número 2. Por ejemplo, este señor era español, este también era español, el de al lado también era español, y así sucesivamente. Y los alemanes tienen un 1 en la columna con el identificador número 1. Por ejemplo, el número 7 era el primer alemán. Entonces, esto es una trampa, recordad. Tenemos exceso de nuevas columnas, de nuevas variables dummy, y esto provocaría problemas de multicolinealidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, prescindir de una de las tres, de modo que si yo ya sé que un usuario ni es español ni es alemán, tiene un 0 en la columna de España y un 0 en la columna de Alemania, automáticamente sé que es francés. Entonces, esto simplemente se trata en eliminar una de esas tres columnas antes de transformar a variable dummy la columna de hombre-mujer, respectivamente, por ejemplo. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es x igual, y me quedo con x, todas las filas, coma, pero la columna, en lugar de empezar en la 0, haré que empiece en la 1
hacia adelante, de modo que habré quitado la columna número 0, la columna de los franceses, precisamente, boom, veis que ha bajado en una unidad, y si lo vuelvo a abrir, fijaros, ahora ya solo tengo 2 columnas de variables dummy, entonces he evitado el problema de la trampa de la multicolinealidad, ¿de acuerdo? Por cierto, os he dicho que iba a hacer lo mismo con lo de hombre o mujer, pensad si realmente me hace falta. La respuesta es no, no te hace falta, Juan Gabriel, porque ¿qué vas a crear? ¿Otra columna donde los ceros sean unos y los unos sean ceros para luego eliminarla? No, no tiene sentido. Esto ya es una variable dummy en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo lo que necesito hacer para tener mi matriz de características X. Lo siguiente es crear el conjunto de entrenamiento y conjunto de testing. Fijaros que aquí los tengo divididos en 0,25, creo que lo voy a bajar en 0,20 así, para tener 8.000 observaciones para crear la red neuronal y las 2.000 restantes para validar. Tiene más sentido, así tengo más elementos para luego poder hacer la fase de entrenamiento. Es interesante que la red neuronal tenga muchos elementos para entrenar. ¡Pum! Habiendo hecho la división, aparecen aquí las 4 variables, x entrenamiento, y entrenamiento y x test y test. Y básicamente tenemos todo lo que nos hace falta, ¿de acuerdo? Tenemos todas las variables que realmente nos hacen falta para poder hacer el proceso de entrenamiento, ¿de acuerdo? La única pregunta que os tenéis que hacer es, oye, la parte esta del escalado de variables, que a veces la hacemos y a veces no, ¿hace falta la hagamos en redes neuronales? Y la respuesta es sí, absoluta y rotundamente sí. Es necesaria, es obligatoria, tiene que llevarse a cabo, y si no lo hacemos, habrá muchísima confusión dentro de la red neuronal. Ya sabéis que la red neuronal básicamente hace sumas y productos, y aquí hay variables que destacan muy por encima del resto. Hay variables que solo toman valores ceros y unos, otras que llegan hasta valores cercanos a 100 y otros que superan los 100.000. Por tanto, cada uno está en una escala diferente, y el hecho de que tengamos que hacer cálculos en paralelo y demás agiliza muchísimo el resultado y hace que sea muchísimo más preciso si se toman todas las variables independientes y hacemos que ninguna domine sobre el resto. Entonces es muy importante que apliquéis la técnica del escalado de variables a la matriz de características X para entrenar y X para test. Así que simplemente la selecciono, las 4 líneas, y le doy, perfecto. Fijaros que si ahora abro el X para entrenar o para test, las variables han sido normalizadas, están estandarizadas en el rango cercano a 0, por tanto tenemos los datos bien preprocesados y preparados para, a partir de la próxima clase, empezar a construir nuestra red neuronal artificial, ¿de acuerdo? Va a ser una tarea larga, va a haber muchos pasos, pero también es una técnica súper poderosa que vais a disfrutar y seguro que luego vais a poder aplicar correctamente. Como último detalle, fijaros que en el escalado de variables, cuando tomo el conjunto de entrenamiento, hago un fit transform para calcular el cambio de escala y aplicarlo respectivamente a la matriz X-train, pero luego, una vez que hago el X-test, solo hago el transform, de modo que la transformación que he hecho anteriormente, en la línea anterior, es la misma que se aplica al conjunto de test.